Creator Jesus Christus. Antes que nada, pues he de pedir un poco también perdón porque traté de publicar cada semana esta serie de episodios sobre filosofía de la religión, pero pues he tenido otras ocupaciones que no me lo han permitido así, y espero pues ahorita ya irlo un poco retomando. También de igual manera espero que en verdad estos episodios les estén sirviendo y sean edificantes para ustedes, que al fin pues para eso lo hago. Igualmente, si tienen comentarios o dudas sobre cómo mejorarlos o sobre el contenido como tal, pues son bien recibidos. Lo importante es que todos crezcamos. En el episodio anterior analizábamos brevemente las vías del conocimiento de Dios como un serio trabajo intelectual, por lo que no podemos decir que creer en Dios sea algo tan simple como creer en el hada de los dientes, o en el hada madrina, o en la fantasía de lo que sea de Disney. El asunto es, por mucho, incomparable, pues hablamos de acto de ser, existencia, esencia, etc. Y toda esta serie de conceptos son más exactos que las mismas matemáticas. Pues si un ingeniero falla, muchas personas pueden morir. Muchas. Pero si un filósofo introduce ideologías contrarias a la verdad, puede destruir sociedades enteras y provocar masacres genocidas terribles. Por lo que la disciplina filosófica tiene una mayor responsabilidad que aquellas ciencias exactas en las que siempre cabe lo inesperado. El filósofo, al encontrarse con el principio ordenador, sabe que aún lo inesperado es esperado, porque se encuentra en la verdad. Y más que estudiar filosofía, el filósofo es aquel que piensa y que es capaz de desarrollarse en su especialidad. Por ejemplo, el médico que plantea un tratamiento efectivo para el cáncer tuvo que pasar por un proceso de reflexión filosófica antes de aplicar algún medicamento, o siquiera pensar en la dosis. Es decir, no hay ciencia que no nazca de la filosofía. Se necesita partir de la reflexión filosófica para poder encontrar respuestas. No se puede responder algo que no se pregunta, y la pregunta viene de la filosofía. Y así es, en esta reflexión filosófica universal, como va surgiendo el concepto de fe. Primero a un nivel metafísico, pues se basa en cosas que no se ven. Sin embargo, se tiene certeza de que ella está. La situación comienza a tornarse complicada cuando se percibe que no es esta fe del todo infalible, y sucede cuando en un acontecimiento, algo que teníamos por cierto, sin necesidad de verlo, falla. Incluso a esas fallas les llamamos sorpresas o milagros. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos fe en que un amigo no nos fallará, y nos falla. Esa es una situación sorpresiva, que acaba resquebrajando el bosquejo de fe que teníamos en un hombre. Las personas somos más complejas y en razón de ello cabe más la posibilidad de ser falibles. Uno de los atributos de la divinidad es la simpleza. Dios es simple y por ello es infalible. Y el punto medular de la religiosidad en el ser humano se fragua en la fe, cuya base es la razón. Porque un tonto crédulo que cree todo sin el uso de razón vive en un fideísmo. La fe conlleva sabiduría, el fideísmo, en cambio, comodidad y un cierto grado de estupidez. Es importante destacar la diferencia porque muchos confunden fe con fideísmo. Y aunque conlleva la razón, también es cierto que hay un don sobrenatural que conjunta una religión ascendente y descendente. Es decir, que el punto donde la revelación y la razón se conjuntan la identificamos como fe. Al fin, si identificamos que la fe es una virtud, tenemos por un lado el extremo del fideísmo, que anula la razón, pero por otro, en el otro extremo tenemos el escepticismo, que niega la posibilidad de conocer la verdad absoluta. Se basa en la duda y en la incredulidad, sobre todo en aquello que respecta a lo que supera la razón. Por ejemplo, un católico cree que la iglesia es santa y por tanto
asistida por el Espíritu Santo, de suerte que su estatuto ontológico, es decir, lo que es, no se ve alterado por las acciones de los hombres. De suerte que si alguien abandona la iglesia porque un hombre hizo tal o cual cosa, en realidad se muestra escéptico con respecto a un dogma, es decir, a una verdad revelada, y rechaza esta verdad y forma su grupo aparte porque no cree que sea posible una verdad absoluta como el que la iglesia sea santa. Es un ejemplo. La fe y la razón se complementan y no pueden ser ajenas una de la otra, dice San Juan Pablo II. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fin de la cita. La vivencia de la fe a un nivel recto no puede estar desprendida de la razón. De ahí, además del fideísmo, nace también la superstición o la adivinación. Y pensaremos que eso únicamente aplica para cuestiones de tarot o constelaciones y yo no sé, horóscopos. Pero no. En realidad aplica para muchos católicos que, por ejemplo, tienden a sacudir el rosario al final de cada misterio, suspirar así como que están en éxtasis para que los volteen a ver, tirarse al piso, delante de la gente, llamando la atención, a veces que les gusta estar contestando ahí al cura a todo volumen porque son indispensables para la misa, etcétera. Ahí se cae en una especie de fideísmo tal cual. No tiene sustento. ¿Cómo están profesando su fe? Y raya en el grado de superstición. Si no hago esto, me va a ir mal. Hay mucha gente que se dice católica y vive bajo ese pensamiento. Si no me signo 3 veces antes de salir de mi casa, me va a ir mal, me puedo morir. Demás barbaridades. Entonces hay un cierto grado de superstición. Y no es necesariamente en cuestiones de horóscopo o cuestiones que puedan pensar, ¿no?, de lectura de cartas. No, muchas veces son en prácticas que aparentemente son muy católicas, pero en realidad el sustento muchas veces es supersticioso y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es fe, es fideísmo, es superstición. No. Bien. Entonces, en un primer grado de fe tenemos que hablar de una fe a nivel racional o natural que se va acrecentando en un proceso de asumir las verdades eternas y destrozar paradigmas. Entonces hablamos de un proceso. A mí en lo personal he insistido mucho en ello, pero el ejemplo de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, es clave para entender este proceso, pues no se comienza a adentrarse en el camino de la fe sin un camino de discernimiento, de descubrimiento de la verdad. Edith Stein lo estudió por conocer la verdad. Y rechazaba, por ejemplo, los estudios de psicología. Es que aquí no está. O sea, hay un punto donde sí, pero pues no. o en el tema del feminismo que tanto le achacan. Ella empezó a ser un poco partidaria hasta que dijo: estoy perdiendo mi tiempo aquí. Mejor me voy a hacer cosas más interesantes. Pocas palabras. Pero, vaya, a lo que voy es un proceso. Por eso luego me llegan a sacar citas de Edith Stein medio guerrillera de los años 20 y contrasta con la Edith Stein de los años 30, no porque sea otra, sino por este proceso. Y es muy diferente leer a Edith Stein de 1932 a Edith Stein de 1933. Pero muchos
no saben ubicarla en un contexto total, sino la sacan de contexto. Entonces es interesante, por eso me gusta tanto el pensamiento de Stein. Alguna vez me preguntaron acerca de cómo es que todo este proceso religioso acaba confluyendo en la fe católica y no en otra profesión de fe. Y la respuesta creo que es simple. A la fe católica se llega y se asume no por una costumbre o una idea bonita, sino que mal hacemos en no adentrarnos y en no preguntarnos sobre lo que es la fe católica en sus raíces, no en lo que nos dicen los demás. Allí es donde encontramos la verdad absoluta y plena, sin limitantes, como una fuente inagotable, como un mar profundo en el cual nos sumergimos cada vez más. Ahora bien, por raíces de la fe católica no me refiero a cuestiones de historia, sino a un sustento ontológico, a lo que la Iglesia católica es en cuanto tal. A este respecto me encanta mucho lo que dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Eso lo dice en Deus Caritas Est. Un padre transmite a sus hijos verdades. Por esa razón, los padres transmiten la fe. Por eso bautizan a sus hijos. Por ejemplo, si el niño va con las tijeras a introducirlas a un enchufe, de inmediato se lo van a prohibir, pero no porque sean malvados, impositivos, que quieren imponer sus ideas, sino porque se basan en una verdad. Es simple, si introduzco metal en un lugar donde hay corriente eléctrica, se cierra el circuito de electrones, por lo que el niño se puede electrocutar con tantito rozar el metal. Entonces se le prohíbe y se le transmite. Poco a poco el niño acabará por asumir que esa situación pone en peligro su vida. No es una cuestión de, que lo descubra, ¿no? ¿Cómo lo va a descubrir? ¿Ya que esté muerto? No. Igual pasa con la fe. Que lo descubra y cuando quiera. No. Que él elija. No. Si tenemos una certeza, la comunicamos, la transmitimos. Sobre todo a aquellos que son más cercanos. Y no hay nada más cercano que un hijo. Por eso se transmite la fe desde que están muy pequeños. Porque es una certeza, es comunicar la primer certeza que tenemos, la fundamental. Retomando y a la vez en esta misma línea, la fe se forma, no solo se recibe. Está la parte de la transmisión, claro, que es muy similar a lo que pasa con la cuestión biológica. Se une el espermatozoide con el óvulo, se transmite la vida, se fecunda. La fe se bautiza, se transmite la fe. Pero no solamente se trata de traer hijos al mundo, sino de educarlos. No solamente se trata de bautizarlos, sino de educarlos en la fe. Es algo muy similar. Incluso la formación en la fe acaba siendo más importante, porque esa educación en la fe acaba siendo el eje conductor de la educación humana del hijo. Vaya, entonces, en cuanto a la formación de la fe, podríamos poner un ejemplo de... Es como si le diéramos al hijo una moneda para comprar comida, pero nunca come. Y no come y se está desnutriendo, pero está acumulando monedas. ¿Para qué le sirve la moneda? Es bastante absurdo, pero
así es la cuestión religiosa de la que estamos hablando. Tiene que formarse, tiene que aplicarse ese tesoro, si no, no sirve de mucho que digamos. Si no hay una búsqueda, si no hay una religiosidad, buscar asumir esa fe que me transmitieron mis padres. ¿Por qué mis padres me transmitieron esta fe? Que como una certeza que es eje de vida. Si no hay búsqueda, si no hay momentos en los que no sabemos ni cómo, ni por qué en la vida, no estamos caminando, debemos caminar y pensar, pensar y confiar. Así se forma el hombre religioso en su fe. Podemos decir que hay 5 etapas de formación en la fe, en general. Para fines prácticos les pondremos estos nombres. Ahorita se los aclaro un poquito, ¿no? Aunque no corresponda necesariamente a una edad de la vida en concreto. Entonces, hablamos primero de una fe del bebé, pero no me refiero a que corresponda necesariamente a un bebé. Puede haber adultos con fe del bebé, para que me entiendan un poco. En cuanto a esta fe, hay una disposición natural para creer. Se funda básicamente en la razón y denota una particular inclinación a lo espiritual, es decir, a aquello que es inteligible. Por ejemplo, creer en que el padre, el sacerdote, está en mi parroquia es una forma de fe primitiva o de bebé. Incluso esto implica una cierta formación en la fe, pues el bebé en las primeras etapas aprende a distinguir el yo del no yo. Piensa que en las primeras etapas, piensa que la mamá es una extensión de él. O sea, como que son lo mismo, lo que le llaman la relación simbiótica. Tiene que haber un cierto desprendimiento. Y bueno, hoy en día, pues hay gente que se mueve en esta fe y piensan que todo es yo, pero se olvidan de que hay un no yo. Entonces, piensan que el sacerdote es una extensión de ellos, ¿no? Y tienen que hacer pues lo que les mandan. Pasa en una comunidad. Se pide que lleguen 10 minutos antes. Pues empiezan a golpear la puerta tan fuerte, ya empezada la misa, a veces media hora después de la misa, como que se les debe de abrir. Y no es tanto qué mala onda, lo dejaron afuera, sino que lo exigen como si el sacerdote fuera una extensión de ellos. Entonces, es una cosa interesante porque quiere decir que no corresponde tanto al bebé como tal, sino que hay bebés de más de 40 años, por decir algo, ¿no? Por decir una edad, que siguen pensando que todo es yo y que no existe un no yo. Es lamentable. Y bueno, ya si lo vemos desde la edad física, la imagen de Dios en los padres es esencial. Así como los padres transmiten la fe mediante el bautizo, también la han de transmitir mediante el ejemplo, mediante el testimonio de vida. Y es tan importante esto que puede repercutir en gran manera en el proceso religioso, en la vida religiosa de los hijos, al grado de que pueden generarles un conflicto religioso grave que caiga en la irreligión, arruinarle la vida. Entonces, el testimonio de los padres para con los hijos es lo más importante y que se debe de procurar con gran vehemencia. Es importantísimo, si nos referimos a la edad física, sobre todo, que los padres sepan ser un ejemplo de cómo Dios ama a su pueblo, en pocas palabras. Bien, la fe del niño.
La fe del niño no necesita grandes argumentos para creer, pero no por ello deja de haber cuestionamientos, porque en estos cuestionamientos hay un grado de religiosidad. Si dejara de haber los cuestionamientos de la fe, se estancará ya no en una fe de niño, sino en una fe de bebé. Ahí es donde empieza todo el tema de hacer un Dios de bolsillo y demás cosas, ¿no? Dios es mi esclavo personal, ¿no? Es una fe de bebé. O sea, si Dios sí existe, sé que existe, pero pues me vale gorro y tiene que hacer lo que yo quiera. No. No, eso ya sale. Es una fe muy primitiva. Comienza entonces en esta fe del niño una búsqueda que, aunque aclara muchos aspectos, aún queda mucho que profundizar. Hay gente que tiene fe de niño durante toda su vida. Se quedan con argumentos simples, y aquí es donde muchas veces llegan las sectas y arrancan a la gente de su búsqueda religiosa. Recordemos que una secta no solamente separa a un sector, un grupo, sino que también trunca la búsqueda religiosa. Una secta limita la religiosidad, encierra en un callejón sin salida y acaba esclavizando. Se aprovecha de la naturaleza humana para truncarla. En el siguiente aspecto es la fe del adolescente. Aquí las cuestiones son más importantes y necesita argumentos profundos. Incluso a veces hasta se llega a distanciar de la práctica religiosa, interpelar dogmas y la experimentación de los límites de la moralidad también caben dentro de este cuestionamiento. Hay un proceso de sequía y de experimentación en suma riesgosa. Muchos llegan a caer en el ateísmo. Edith Stein cayó en el ateísmo, precisamente por estos cuestionamientos tan profundos. Si lo pensamos como un camino, como lo hemos venido pensando antes, esta sería la subida más inclinada, sería una pendiente. Hemos dicho antes que dogma, moral y culto se conjuntan, por lo que aquí existe la probable decisión entre ellas. No se puede quedar aquí, no nos podemos quedar aquí, pues si nuestra fe se estadía aquí, acabaremos absolutizando una parte y olvidándonos del todo. Aquí podrá haber eminentes teólogos, doctores en teología, pero ateos, como muchos hoy en día. Habrá doctores de la ley, superobedientes, que obedecen hasta lo que no se les manda, pero lo obedecen, según ellos, ¿no? Aunque no saben ni qué, ni les importa Dios, ni nada, pero ellos dicen que obedecen, aunque no sea un mandato. Y también tenemos a los ritualistas, que viven enamorados de la forma de la liturgia, y todos hacen mal la liturgia menos ellos. Pero ellos ya dejaron de creer en Dios. Lo más importante es la liturgia, y Dios ya pasa a segundo término. Ese es el riesgo de la fe adolescente. Caer en uno de estos, por así llamarles, hoyos, de estar separando el dogma de la moral y el culto, la moral del dogma y del culto, etc. Vivir una fe sin Dios es tan ridículo como cierto. La fe adulta sería el siguiente. A este grado se puede decir que se asumen creencias y se interpreta mejor la realidad, es decir, se conjunta el todo de la fe y comienza a ser asumida íntegramente. Tiene encuentros concretos y ciertos de fe que le van otorgando luces sólidas a lo largo de su vida. Ya no se divide dogma, moral y culto en la práctica, sino solo a un nivel analítico. Quien posee una fe adulta podrá no ser un eminente teólogo, un doctor en teología o un doctor en derecho o el más grande liturgista.
sino que será un hombre de oración, que aunque no domine una parte del todo, comprende este todo de la fe, de dogma moral y culto, como algo que debe de ser asumido y perfeccionado en esta intimidad que se empieza a crear, ya teniendo una religiosidad basada en certezas. Y hay una fe que podríamos llamarle fe madura. De igual manera no corresponde necesariamente a una edad biológica. Hay santos niños que han llegado a tener este grado de fe. Vemos a Santo Domingo Sabio, que tiene una fe madura. Santa Teresa de Lisieux, no se diga, una fe madura. Y no eran adultos mayores, ¿no? Por lo que nos queda claro que no depende de la edad, o incluso demuestra que no existe un proceso matemático, como pudiera parecer con los 4 puntos antes mencionados. En este grado de fe se toma conciencia de la muerte, que se vive intensamente no por un afán de vivir aquí en este mundo para siempre, sino de anhelos eternos tan sólidos que sabe que todo lo que haga o deje de hacer tendrá consecuencias que deben ser asumidas no en este mundo, sino en una eternidad, de la cual ya no intuye que exista, sino que tiene la completa certeza de esa existencia. Y aunque vive en conciencia de su inminente muerte, no transmite temor, sufrimiento, dolor o incomodidad. Por el contrario, estas personas que tienen una fe madura comunican una atmósfera de paz y de confianza. Son personas muy realistas, que no viven ajenas, así sean los más grandes anacoretas ermitaños en medio de la nada. No viven ajenos de lo que pasa en el mundo. Y este grado de fe muchas veces puede ser consecuencia de una crisis religiosa muy profunda, como pudo pasarle a Edith Stein, por ejemplo, otra vez, volviendo a ella. Pues como se ha mencionado en la fe adolescente, aquella es como una pendiente inclinada, y a veces esta puede ser una inclinación muy difícil de llevar, pero nos puede catapultar hasta tener una fe madura. A este grado que llamamos fe madura le corresponde una religiosidad ascendente encontrada con la descendente. Es el punto mediante el cual la persona se encuentra deshacida de sí misma y brotan las obras más perfectas. Lo que los grandes místicos podrían llamar como los desposorios. Por eso Santa Teresa de Jesús habla en las séptimas moradas de que la unión con Dios se manifiesta en obras. Obras, claro. Es por esto. Por la fe madura asumida. La fe es entonces madurada y asumida como un don, pues hemos de recordar que es algo donado. No es algo que implique solo nuestro trabajo, sino que también es algo que se nos da. Y yo dudaría de aquellos que digan que han llegado a tener una fe madura, pues quienes logran este encuentro son tan conscientes de verdad que saben que no es logro suyo, sino un simple deber humano que ha de cumplirse. Y dudo mucho que alguien que haya asumido una fe madura lo empiece a proclamar. Es como aquellos que dicen, no, es que yo soy el más humilde. Pues ya perdieron la humildad. Entonces igual pasa con la fe. Es que soy el hombre con más fe de este mundo. Pues no creo, no tendrías por qué decirlo si lo tuvieras. Ahora, para el próximo episodio ya estaremos revisando algunas ofensas contra la fe y la necesidad de la religión en la vida, para ya cerrar con esta serie de episodios sobre filosofía de la religión. En verdad espero que les sean de utilidad,
y edificación, que eso sería para mí en suma gratificante. Esa es la intención, poderles aportar un poco de lo que puedo yo darles. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix nostras deprecationes nelle specias in necessitatibus sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, in iniquitiam pro miseribus Christi, nos cum pro benedicat Virgo Maria.